Estaba angustiado porque estaba perdiendo peso, pero no sabía qué hacer ni con quién hablar. Ella vino a mi rescate en ese momento, su voz suave me animó a hablar de mis problemas. Luego, lo que me esperaba era una historia de increíble resurgimiento. Pueden llamarme Jaque Beston, no tengo idea de cómo son mis padres. Ya estaba en un centro de cuidado infantil cuando pude recordar haber pasado mis primeros años en un orfanato. Mi madre, según se dice, me abandonó y desapareció, y no tengo idea de quién o dónde está mi padre. Ella ha fallado repetidamente en visitarme, así que no tengo idea de cómo luce, pero eso está bien para mí. Aunque no tenía mucho dinero, sabía que el personal me cuidaba bien. Nunca me sentí solo en la institución porque había muchos niños allí. Una niña en particular se volvió muy cercana a mí. Madison era su nombre. Era un año menor que yo y era una niña linda. Madison llegó al centro de vida asistida cuando tenía 8 años y yo tenía 9, cuando nos conocimos. Inicialmente, ella era delgada y desanimada. Madison inicialmente se resistió a comer. Quiero ir a casa con mamá y papá, decía repetidamente mientras sollozaba incontrolablemente. Así, parecía que el personal estaba perdiendo el control de ella. Algún día conocerás a tu mamá, serían las palabras consoladoras de Sally y Tim, otros 2 niños de la misma edad, y vendrán a buscarte si eres una buena niña. Resulta que algunos niños sí dejan la instalación después de ser recogidos por sus padres, pero no todos lo hacen. Madison estaba de rodillas cuando me acerqué a ella. ¿Quieres ver a tu mamá y papá? Yo quiero verlos. Me sentí obligado a protegerla cuando la vi llorar, porque yo tenía a Madison y Madison me tenía a mí. Le informé a Madison que no se estaba sola ni siquiera sin madre. Crecimos juntos después de eso, apoyándonos mutuamente como verdaderos hermanos. Sin embargo, solo se nos permitió permanecer en la instalación hasta que cumplimos 18 años. Comencé a vivir solo después de la escuela secundaria y encontré un trabajo en una pequeña empresa de producción de alimentos. Madison comenzó a vivir en un dormitorio después de cumplir 18 años y solicitó préstamos estudiantiles para ir a la escuela de enfermería. Incluso después de que ella cumplió 18 años, sus padres no vinieron a buscarla, aunque la empresa para la que pude trabajar después de la escuela secundaria pagaba poco. Estaba agradecido de que me contrataran como recién graduado de secundaria. En realidad, durante mi búsqueda de empleo en la secundaria, solo tuve entrevistas con 2 empresas, y eso solo fue posible porque la escuela se esforzó por avalarme. No soy exigente, tengo que vivir solo, por lo tanto, si pudiera conseguir un trabajo, haría cualquier cosa. Tuve ese pensamiento, así que lo soporté, aunque tuve que trabajar horas extras sin que me pagaran. Me patearon la silla violentamente y me gritaron sin motivo. La presidenta de la empresa a la que me uní era una mujer hermosa de unos 40 años llamada Coaria, pero solo era amable por fuera y dura con los empleados. Por cierto, el presidente de la junta era el padre de Aria, Coaria, y parecía tener la misma personalidad. En particular, él parecía usarme como un alivio del estrés y se burlaba de mí. Deberías estar agradecido solo por ser contratado como graduado de secundaria. Puedo despedirte en cualquier momento, ¿sabes? Pero entonces supongo que no podrás pagar tu alquiler, ¿eh? Debe ser difícil ser pobre y sin padres. Aunque era frustrante, no pude decir nada a cambio. Es cierto que quizás no encontraría otra empresa que contratara a un graduado de secundaria, y sobre todo, no quería preocupar a Madison, a quien contactaba a menudo. Le dije a Madison que era una buena empresa. No quería decir cosas como renuncié o no puedo encontrar otro trabajo. Siempre he sido como un hermano mayor para Madison. No quería que mi hermana pequeña me viera en un estado tan lastimoso. Pero ahora me pregunto, ¿por qué no renuncié a mi trabajo antes? De hecho, una vez llegué a mi punto de quiebre cuando desarrollé gastroenteritis inducida por estrés y hablé con mi jefa sobre dejar la empresa, pero inmediatamente Coaria vino a verme. ¿Así que quieres renunciar, preguntó ella. Le dije, aunque nerviosamente, que quería renunciar y recuperar mi salud. Pero Coaria simplemente se rió de mis preocupaciones. No seas un bebé, si renuncias aquí. Simplemente vas a huir cada vez que algo salga mal en tu próximo trabajo. No tengo intención de... Yo estaba débil y las palabras no me salían correctamente de la boca mientras era intimidado por la hermosa mujer de la empresa. No te voy a dejar escapar. El mundo real no es tan indulgente. Ninguna empresa te contratará si renuncias a tu primer trabajo justo después de ser contratado al salir de la escuela secundaria. Yo era un graduado de secundaria y esta empresa era mi primer trabajo. No tenía muchos amigos. No me di cuenta de que el ambiente en el que estaba era tóxico y anormal. El abuso verbal diario de mi jefa era física y mentalmente agotador, y yo estaba constantemente privado de sueño. No estaba recibiendo información sobre otras empresas, así que asumí que otras empresas debían ser como esta. Podrías decir que fui ingenuo, pero mirando hacia atrás, casi siento que me habían lavado el cerebro. En tal vida diaria, un día fui convocado por Coaria,
por dentro me preguntaba qué me diría. Esperando que no me arrojara algo en su oficina, Koaria me esperaba con una sonrisa torcida en la cara. Estás soltero, sin novia, ¿verdad? Bueno, ¿quién querría estar con un vago inútil como tú de todos modos? Así que, me casaré contigo. Me quedé tan sorprendido que me congelé por unos segundos. Yo no entiendo del todo. Esta fue la historia de Koaria. Aparentemente, Koaria, está teniendo un romance con otro CEO de una empresa. Ha estado ocurriendo durante años, no solo una aventura. La otra persona está casada y tiene hijos. Me sentí asqueado con la CEO Aria, quien sabía tanto y tenía una relación con él. Recientemente, tanto el padre de Aria como los padres de su amante comenzaron a sospechar la aventura. Para ocultarla, la CEO Aria había ideado la idea de casarse conmigo. No tengo ningún deseo de tener hijos ni formar una familia, solo quiero gastar todo mi dinero en mí misma. Todavía quiero estar con mi amante ya que compartimos intereses comunes. Solo entonces me di cuenta de la situación absurda en la que me habían arrastrado. ¿Pero por qué quieres casarte conmigo? ¿Alguien realmente consideraría casarse con alguien por quien ha sido acosado, incluso si solo fuera un engaño? Ya te lo he dicho, no me importa quién sea, no tienes dinero, no tienes padres, eres perfecto para guardar un secreto. Me sentí mareado, es cierto, no tengo dinero, ni padres, ni educación superior, pero al ser forzado a un matrimonio falso, sentí ganas de llorar por mi propio estado patético, y luego, olvidando que estaba frente a la CEO Aria, solté, yo también debería tener una opción. Al escuchar esto, la CEO Aria se puso roja como un tomate y me arrojó una pila de documentos de su escritorio. Bueno, entonces, ¿qué tal ser despedido? Entiende, quizás no encuentres otro trabajo, ¿te atreves a faltarme el respeto? No dejaré que esto pase, te daré algo de tiempo, pero será mejor que digas que sí. Si te niegas, estás despedido, y no estoy hablando de dentro de 3 meses, será efectivo de inmediato. Desde ese día en adelante, sentí que apenas estaba vivo. Ser despedido era un problema, pero casarme con la CEO Aria sería un infierno, eso lo sabía bien. Incapaz de dar una respuesta, seguí yendo a trabajar, no podía comer, no podía dormir debido a la ansiedad, no me di cuenta de que mi capacidad de tomar decisiones estaba empeorando. Pocos días después de que la CEO Aria me propusiera matrimonio, Madison vino a mi casa. Fue una visita inesperada, no habíamos planeado nada. Al ver mi cara en la puerta, Madison se sorprendió. Jaque, tienes ojeras y has perdido peso, no estás comiendo lo suficiente, ¿verdad? Te ves realmente pálido. Las palabras de Madison me hicieron dar cuenta de que quizás había perdido algo de peso. No me había mirado bien en el espejo ni me había subido a la báscula, así que no lo había notado. De pie sin rumbo en la puerta de mi casa, Madison me empujó con fuerza por detrás y me sentó en el sofá de la sala. Vine porque estaba preocupada. No respondiste a mis mensajes ni a mis llamadas. Pensé que estabas ocupado con el trabajo, quizás haciendo horas extras, pero aquí estás. En casa, podrías haber respondido, no me hagas preocupar así. Todo lo que pude balbucear en respuesta a las palabras de Madison fue un débil sí. Mientras tanto, Madison estaba rápidamente organizando Tupperware sobre la mesa. Parecía que había preparado algo de comida. Preparé todos los platos que te encantarían, Jaque, así que come mucho. Supuse que podrías haber estado demasiado ocupado para cocinar, así que también traje un poco de arroz. Lo pondré en un tazón. La voz de Madison era de alguna manera reconfortante, y el aroma que emanaba de los platos calientes era increíblemente apetitoso. Tomé la sugerencia de Madison y comencé a comer el arroz y los platos: cerdo a la parrilla, cazuela, pollo frito, ensalada de patatas, huevos revueltos, toda mi comida favorita. Había pasado un tiempo desde que había tenido una comida tranquila o incluso comido algo que otra persona hubiera cocinado. Delicioso. Dije y me di cuenta de que estaba llorando. En pánico, miré a Madison, temiendo que me hubiera visto llorar, pero las lágrimas simplemente no se detenían, al contrario, comenzaron a fluir más y más. Toda la dificultad y el sufrimiento que había estado soportando parecieron explotar en el momento en que miré a Madison. Continué comiendo mientras sollozaba. Madison simplemente me observó con una amable sonrisa. Si tienes hambre, es una buena señal. Come mucho. Todo esto lo hice solo para ti. Jaque, y así, bajo la atenta mirada de Madison, continué comiendo y llorando. Después de la comida, Madison me preparó una taza de cacao. Normalmente bebo café, pero quizás al ver lo agotado que estaba, ella decidió evitarlo. Di un sorbo al cacao caliente y miré a Madison. Al hacerlo, nuestras miradas se encontraron. Ella también me había estado mirando. Por su mirada pude ver que estaba preocupada por mí. Había evitado consultarle sobre mi jefa y el trabajo para evitar que se preocupara, pero me di cuenta de que le estaba causando mucha preocupación incluso ahora, así que decidí contarle todo.
No quería mentirle ni ocultarle nada, ya que ella había sido tan solidaria y se había preocupado tanto por mí. Todos los días en el trabajo era sometido a acoso y gritos, estaba cargado de horas extras no remuneradas y no tenía tiempo para descansar. Y justo recientemente me dijeron que me casara para encubrir un romance. Al escuchar esto, pude ver cómo Madison fruncía el ceño, estaba claramente molesta. ¿Por qué no simplemente renuncias a ese trabajo? ¿Por qué estás tan apegado a la empresa? Porque solo tengo un diploma de escuela secundaria y no tengo familia. Me dijeron que no encontraré otro trabajo, incluso podría tener dificultades para pagar mi alquiler. Inmediatamente, Madison comenzó a buscar algo en su teléfono y luego me mostró la pantalla. Había varias ofertas de empleo abiertas para graduados de secundaria. Es cierto que hay lugares que contratarán a graduados de secundaria como empleados a tiempo completo, aunque no tantos como a los graduados universitarios, e incluso los trabajadores a tiempo parcial pueden ganar lo suficiente para salir adelante. Está bien intentar conseguir un trabajo a tiempo completo a partir de uno a tiempo parcial. Lo que Madison decía era bastante sentido común, pero me sentí como si lo escuchara por primera vez. Además, Jake, no eres de los que malgastan dinero. Debes tener suficiente ahorrado para el alquiler por un tiempo, incluso si renuncias a tu trabajo, podrás sobrevivir por un tiempo. Madison me dijo que tomara mi chequera, así que lo hice y revisé mi saldo. Tal como había dicho Madison, tenía suficiente ahorrado en mi cuenta para cubrir mi alquiler por un periodo considerable, ya que no tenía hábitos de gasto extravagantes, tenía dinero. ¿Por qué me convencí a mí mismo de que no podía renunciar a mi trabajo? Mientras murmuraba esto, Madison me tomó la mano con fuerza. Has estado trabajando demasiado, Jake, esa empresa es horrible, en circunstancias normales. Cualquiera se daría cuenta de lo absurdas que son la empresa y su jefa, incluso podrían ser demandados. Tu juicio se ha embotado debido a la negación y el agotamiento constantes. Sus palabras me golpearon en lo más profundo. ¿Qué debo hacer? Por primera vez admití mi debilidad a Madison, pidiendo ayuda. Madison me sonrió con confianza. Déjamelo a mí. Conozco gente que puede ayudar. ¿Por qué no te acuestas, Jake? Llamaré para decir que estás enfermo mañana para que puedas dormir todo lo que quieras. Me pregunté si estaba bien faltar al trabajo así. Mientras pensaba esto, la voz chillona de mi jefa ahora resonó en mis oídos. Inútil, podía oírla gritándome. Imágenes aterradoras de Arya, Coaria, se reprodujeron en mi mente una tras otra, y me asusté, al verme paralizado. Madison, quien pareció haber percibido algo, tomó suavemente mi mano y fue entonces cuando dijo, todo va a estar bien. Cuando Madison me tomó la mano y me hizo acostarme en la cama, el miedo y la ansiedad dentro de mí disminuyeron gradualmente y mis párpados se cerraron lentamente. Al día siguiente me desperté mucho después de las 3 de la tarde. Me sorprendió descubrir que había dormido más de medio día sin despertarme ni una sola vez, incluso después de que me desperté. Madison continuó cuidándome de todas las maneras posibles. Esa noche me llevó a un café. Allí me presentaron a un hombre de mediana edad, no era conocido mío y era demasiado mayor para ser amigo de Madison. Al ver mi cara perpleja, Madison dijo algo que no esperaba. Este hombre es mi padre. El hombre de mediana edad frente a mí asintió con una sonrisa. Por lo que escuché, él era de hecho su padre biológico. La madre de Madison falleció poco después de dar a luz, y su padre, Howard, que desde entonces se había enfermado mental y físicamente y le resultaba difícil trabajar o criar a un hijo, tuvo que poner a Madison en un hogar de acogida. Después de eso, Howard había sido ingresado en un hospital psiquiátrico y dependía del hogar de sus padres. Finalmente pudo regresar a la sociedad, aunque no había visto a Madison durante muchos años por culpa. Aparentemente, había venido a verla hace 2 años. Al principio, no pude aceptar a mi padre, pero luego, trabajando como enfermera y viendo a personas que están de duelo después de perder a un compañero o sufriendo de enfermedades mentales, empiezo a pensar que mi padre también debe haber estado pasando por dificultades. Todavía no siento que seamos padre e hija, pero creo que sería bueno si pudiéramos entendernos mejor y construir gradualmente una buena relación. Ella parecía haber tenido la intención de presentármelo una vez que mi situación laboral se calmara. Howard, resulta que actualmente trabaja como periodista. He oído hablar de ti por Madison. La has cuidado como un hermano mayor desde que era una niña, ¿no? Estoy agradecido por eso, al igual que Madison, por eso. Quiero ayudarte esta vez. Mientras estaba sorprendido, Madison me lanzó un salvavidas. Jake, él también publica artículos en línea, conoce a algunos abogados. Si vas y dices que renuncias solo, podrían convencerte de quedarte. Creo que está bien confiar en Howard y otras personas. Me incliné profundamente ante Howard, quien tenía ojos gentiles, muy parecidos a los de Madison. Quiero renunciar a esa empresa y empezar de nuevo mi vida. Podría ayudarme. Howard respondió con confianza. Déjamelo a mí.
Las acciones de Howard a partir de entonces fueron rápidas, trajo a un abogado que conocía y negoció con mi empresa en mi nombre, permitiéndome dejar mi trabajo fácilmente, cuando se les informó que el trato de la empresa hacia mí se convertiría en un artículo y se publicaría en línea. La CEO y el presidente de la junta parecieron bastante asustados, debían ser conscientes de que estaban haciendo algo mal, gracias a los testimonios de otros empleados, la CEO admitió. Su abuso verbal hacia mí, recibí una disculpa oficial y una indemnización, más una compensación por angustia emocional que fue más del doble de lo que había esperado. Tenía tanto miedo de renunciar a la empresa, pero cuando lo hice, me sentí sorprendentemente aliviado. Cuando volví a expresar mi gratitud a Howard más tarde, me enseñó algo que no esperaba. En realidad, Madison no me pidió que ayudara a su amigo de la infancia, ella dijo, quiero que ayudes a la persona que amo como a mí misma. Como él había sido llevado al límite tanto mental como físicamente cuando perdió a su esposa, por eso quería ayudarme. Al parecer, al escuchar esto, me dediqué a buscar trabajo para responder a los deseos de Madison, me confesé a Madison y comencé a salir con ella tan pronto como encontré un nuevo trabajo a tiempo parcial. Te amo, Madison. Y quiero estar contigo como pareja de ahora en adelante. Me he estado preguntando cuándo me lo dirías, siempre te he amado también, desde que éramos niños. Y siempre estuviste ahí para mí como un hermano mayor, así que comenzamos a salir, y ahora, un año después, estoy trabajando y estudiando para convertirme en trabajador de cuidado infantil a distancia. Espero trabajar algún día en un hogar de acogida como aquel donde crecimos. Comenzamos a vivir juntos el mes pasado. Planeo proponerle matrimonio a Madison de nuevo cuando mi sueño de convertirme en trabajador de cuidado infantil se haga realidad. Todavía estoy estudiando para ser trabajador de cuidado infantil, y a Madison todavía le quedan préstamos estudiantiles de sus días de escuela de enfermería. La vida no es fácil y a menudo es difícil equilibrar el trabajo a tiempo parcial y el estudio, pero me siento muy animado de poder apoyarnos mutuamente con Madison y me siento feliz de vivir con la persona que amo. De ahora en adelante, quiero vivir mi vida valorando a las personas que se preocupan por mí.